No serán los futuros delincuentes, serán los futuros funcionarios de nuestro país, porque son hombres y mujeres con sabiduría, tienen la sabiduría de Dios. Hello. Serán hombres y mujeres instruidos en el camino de Dios. Así que no deje que sus niños se queden en casa viendo películas, caricaturas. Tráigalo a la hora del culto a la casa de Jehová. A su nombre. Cuando son la hora del servicio y a veces nuestros niños ya ellos saben que tienen que apagar la computadora y irse, ellos lo que hacen es que apagan el monitor y le dan pausa a lo que están viendo y se van para la casa de Dios para continuarlo mirando cuando regresen. Pero ya ellos saben eso, tienen que darle pausa, apagar el monitor y irse a la casa de Dios. A su nombre. Instruye al niño en el camino. Yo me he llevado a mis niños lejos a Santo Domingo y a otros pueblos, aún así pequeños, ellos allá toman parte, cantan y adoran al Señor. Sea el nombre de Dios bendito por siempre. ¿Por qué? Porque estamos instruyendo a nuestro niño en el camino de Jehová. Que hay mucho que hacer todavía en ello, es cierto, pero hay que seguir instruyéndolo. A su nombre. Le voy a dar un ejemplo de lo importante que es instruir a nuestros niños en el camino de Dios. Escuche esto. No sé si alguien sabe o ha escuchado hablar de la ventana 440, 414. La ventana 414 es un programa que empezó en el seno de Corea del Sur. Corea del Sur, en el 1950, 1958, 53, hubo una gran guerra y se dividió en dos partes. Hoy en día la dictadura Corea del Norte, la aislada Corea del Norte y la próspera Corea del Sur. En Corea del Sur empezaron a trabajar con un programa llamado la Ventana 414, que era trabajar con los niños, escuche con atención, trabajar con los niños de 4 años a 14 años. Trabajar con ellos para instruirlo en el camino del Señor. Trabajar con ellos para llevarlo a la escuela bíblica, a la escuela dominical. Ellos trabajaron duro con esos niños durante muchos años y le llamaron la ventana 414. Quiero decirle algo. Hoy en día, escuche con atención, hoy en día alrededor del 80% de la población de Corea del Sur son cristianos evangélicos. ¿Por qué? Porque trabajaron con los niños desde muy temprano. Hello. Hoy en día Corea del Sur es una de las potencias del mundo en todo el sentido de la palabra. Y cuando cayó la bolsa mundial, Corea del Sur fue el único país del mundo que no la sintió. ¿Sabe por qué? Porque tiene una economía fuerte. Porque Dios está en Corea del Sur. Porque hay mucho pueblo de Dios en Corea del Sur. En Corea del Sur está una de las iglesias más grandes del mundo. Hay un pastor llamado David Jokichon que tiene una iglesia con más de 1 millón de miembros. Ahora, ¿cómo empezó todo esto? Trabajando con niños. La ventana 414. Trabajando duro con los niños, instruyendo a los niños en el camino del Señor. Por eso es importante que nosotros empecemos a trabajar con niños. Según algunas estadísticas importantes, el 80% de los niños que fueron instruidos, el 85% de los niños que fueron instruidos en el camino de Dios cuando eran niños, hoy en día son los pastores, ministros, evangelistas, misioneros, misioneras. Hoy en día son los niños, los adultos que están en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque cuando eran niños se le instruyó en el camino del Señor. Mire, el 80%, increíble, es un porcentaje alto, ¿verdad? Porque desde niño, dice el libro de Proverbios, que lo escribe Salomón, el hombre más sabio que ha pasado por toda la tierra. Dice la Biblia literalmente que no hubo uno más sabio antes que él, ni lo habrá después de él. Porque Dios se complació en darle sabiduría por el pacto que hizo con David su padre y por la humildad que tuvo Salomón cuando oró al Señor pidiendo sabiduría. A su nombre. Entonces este hombre tan sabio
nos da un consejo de parte de Dios y nos dice: instruyan al niño en el camino correcto. Instruye al niño en el camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Siempre, no sé si usted ha escuchado a la gente adulta hoy en día que hace muchas cosas, y casi siempre muchas cosas de las que hace dicen: no, porque yo hago esto porque mi abuelita me enseñó. No porque mi abuelo, no porque mi mamá me enseñó estas cosas, no porque fulano me enseñó esto. Y ellos casi siempre mencionan a sus antepasados porque lo instruyeron en ese camino. A su nombre. Entonces vamos a instruir nuestros niños en el camino del Señor. Vamos a llevar nuestros niños a la casa de Dios. A su nombre. Hay un hombre tremendo de Dios que le llaman Amador. Vive en la ciudad de Baní. Él trabaja para un ministerio internacional llamado Avis. Él trabaja con muchos pastores. Yo soy uno de los miembros de Avis. Y me encanta el gozo y la pasión con que él hace su trabajo para el Señor. Cómo él va por los pueblos a buscar los pastores y los líderes para darles talleres de consejería pastoral, talleres de consejería matrimonial, talleres de violencia. Y todo esto lo hace esta organización llamada Avis, y él es uno de los líderes. Y él me cuenta que cuando él era niño, él iba a la escuela dominical, él iba a la escuela bíblica por los dulces, por los paletas que se daban allí, por los chicles, pero ahí estaba, ¿me están entendiendo, hermano? Pero ahí estaba, escuchando la palabra de Dios. Tal vez no entendía mucho de lo que se decía, pero poco a poco se le estaba quedando aquí, en su subconsciente, en su consciente y en su corazón, y se estaba grabando en su alma la palabra de Dios. Si la gente entendiera este mensaje, ¿sabe qué? Tuviéramos menos atracadores hoy en día en la calle. ¿Sí o no, hermano? ¿Quién está conmigo? Si la gente asimilara este tipo de mensaje, hoy en día no tuviéramos hombres matando y asesinando a sus mujeres por cualquier cosa, hermano. Que no hay justificación ninguna, pero lo hacen por cualquier cosa. A su nombre. No tuviéramos feminicidio hoy en día, hermano. Ese problema lo estuviéramos evitando en nuestra república y en cualquier país del mundo si nosotros asimiláramos este tipo de mensaje y este consejo que nos da el Señor Jehová.